sabíamos que el mundo no sería el mismo. Pocas personas se han liberado. Pocas personas han gritado. La mayoría han permanecido en silencio. Recuerdo la línea de la escritura hindú, la Bhagavad Gita. Vishnu está tratando de persuadir al rey de que debería hacer su deber y para impresionarlo toma su forma multidimensional y dice: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de los mundos. Pienso que todos hemos considerado esto de alguna manera. ¿Cuántos de ustedes han leído la novela gráfica Watchmen? ¿O han visto la película de Zack Snyder? ¿O la serie de televisión de Homebox Office? Espero que hayan sido muchos, especialmente la novela gráfica que lo merece. Definitivamente lo merece. Bueno, uno de los personajes, quizás uno de los más identificables, de aquellos que se reconocen a simple vista, como dirían los antiguos romanos, es el Doctor Manhattan, también conocido como John Osterman, un físico que escapó con su familia cuando era un niño de la Alemania nazi, y luego se convirtió en un gran experto en física, hasta un desafortunado accidente que lo cambia radicalmente, lo convierte en un auténtico superhombre. Bueno, esta historia, la de John Osterman y el Doctor Manhattan, ese nombre Manhattan, deja muy claro que el autor de los textos y personajes de Watchmen, el escritor inglés Alan Moore, se inspiró en nuestro protagonista de hoy, un hombre que ha sido visto a veces como un héroe, a veces como un traidor, un hombre que ha intentado advertir al mundo sobre su creación más peligrosa, un hombre que es una figura fundamental en el panorama de la Guerra Fría, un hombre cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de autocrítica, después de haber cometido quizás el error más imperdonable de la historia. Un hombre llamado Robert Julius Oppenheimer. De Oppenheimer conocemos quizás una cita muy famosa que en realidad ni siquiera es suya. Él simplemente reportó la traducción del Bhagavad Gita, un texto sagrado hindú que data de hace más de 2000 años. La Gita está dividida en 42 cantos, cada canto en varios versos. Y bien, el 11º canto en el 32º verso dice: «Me he convertido en la muerte, el destructor de los mundos». Oppenheimer cita a la Gita justo después de la prueba Trinity, 16 de julio, 1945. Es la prueba en el desierto de Albuquerque que marca el inicio de una nueva era, la era nuclear. Es un punto de no retorno. La humanidad ha cruzado esa frontera hasta ese momento invisible con respecto a la división del átomo. Y desde ese momento en adelante, la misma humanidad se lanzará de cabeza en una carrera en el filo de la autodestrucción. Oppenheimer lo entiende muy bien. Fue él uno de los padres de ese artefacto, de esa bomba atómica que deberá ser utilizada para doblegar a Japón y obligarlo a rendirse. Oppenheimer lo sabe, pero Oppenheimer es un hombre muy complejo. Es hijo de inmigrantes judíos alemanes. No huyeron de la Alemania nazi como lo hizo el Doctor Manhattan de Alan Moore, sino que llegaron a América mucho tiempo antes. Oppenheimer es ciudadano estadounidense en todos los aspectos. Realizó sus estudios en América primero como estudiante privado y luego en la universidad. También se enfrentó a lo que podríamos llamar el ostracismo de parte de la comunidad científica estadounidense, un ostracismo basado también en el racismo. En un cierto punto, se le dice que en un departamento de física de una universidad, un judío es más que suficiente. Esto demuestra cuánto en ciertos entornos ese viejo legado White Anglo-Saxon Protestant todavía estaba muy presente y explotaría como fenómeno solo en los años 50 y 60 con las protestas de la comunidad afroamericana. Pero Oppenheimer fue capaz de ir mucho más allá de las limitaciones debido a sus orígenes o al escepticismo a su alrededor. Como joven investigador, ya había logrado establecer, junto con otro académico, Born, la paradoja de Born-Oppenheimer, un hito en la historia de la física.
Había tenido la oportunidad de trabajar no solo en América, sino también en Europa, y durante un tiempo se trasladó a Europa para luego regresar a casa con la posibilidad de enseñar y continuar sus investigaciones hasta que el origen de sus investigaciones, la naturaleza de sus investigaciones, el propósito de sus investigaciones no se cruzaron con las necesidades de guerra. El llamado Proyecto Manhattan, uno de los muchos proyectos ultrasecretos de los Estados Unidos para crear armas de alto potencial, destinadas a ganar la Segunda Guerra Mundial. Cuando comienza el Proyecto Manhattan, Oppenheimer es uno de los primeros reclutados. ¿Por qué? Simplemente porque es genial. Es genial en sus intuiciones, es genial en su método de trabajo, y es genial también en su capacidad de coordinar el trabajo de físicos que llegan de todo el mundo. En el Proyecto Manhattan no solo hay estadounidenses, no señores. Hay italianos como Enrico Fermi, pero también hay austriacos como Klaus Fuchs, quien resultará ser un espía. Y luego está el danés Niels Bohr, que escapa de la Dinamarca ocupada y llega a los Estados Unidos de manera asombrosa. Y luego también está Ulam, el polaco. Son muchos. Todos están allí para trabajar en esa arma definitiva. Un arma que requiere la máxima seguridad y el máximo control, especialmente por parte de las autoridades civiles y militares. Es en este momento que Oppenheimer se enfrenta a las primeras distorsiones de lo que se proclama ser la tierra de los libres, pero que la libertad la maneja un poco a su manera. Inicialmente se acusa a Oppenheimer de simpatía comunista. Claro, tiene la posibilidad de ser cubierto. El general de brigada Leslie Groves, el director del Proyecto Manhattan, declara que conoce la situación personal de Oppenheimer, que está bien al tanto de sus asociaciones fuera de los laboratorios, pero aún así le permite obtener el pase de máxima seguridad. Esto se debe a que se reconoce en Oppenheimer un papel central e irrenunciable en el Proyecto Manhattan. Sin embargo, esas asociaciones volverán a perseguirlo cíclicamente. Una de estas es Asociaciones es Jen Tetlock, su novia durante algunos años tumultuosos. Luego la relación termina mal, discuten. Se dice que Tetlock se va a vivir con su casera. Parece que es lesbiana. Definitivamente Tetlock escribe para una revista, el Western Worker, que también es uno de los medios de comunicación del Partido Comunista de los Estados Unidos de América. Se suicidó en 1944. Hay quienes dicen que por cuestiones de amor. Hay quienes dicen que no aceptando. Cuando ella psicóloga su naturaleza homosexual intrínseca, hay quienes dicen incluso convencida para no dañar la carrera de Oppenheimer. Luego está la esposa de Oppenheimer, Kathleen, o mejor dicho, Kitty. Ella también estuvo casada 6 meses con un miembro del Partido Comunista de los Estados Unidos de América y luego salió con otro militante del mismo partido. Es una mancha, pero por el momento se olvida. El mismo Oppenheimer no oculta que está suscrito al People's World, una revista siempre publicada por el Partido Comunista, y que ha participado en reuniones para recaudar y luego donar fondos en favor de los combatientes republicanos en España durante la Guerra Civil. Combatientes que a menudo son españoles, pero también hay brigadas internacionales, pero no se debe olvidar que en la Guerra Civil Española hay un fuerte interés extranjero, porque si los nacionalistas de Franco son apoyados por la Alemania nazi y la Italia fascista, los republicanos cuentan con el apoyo de armas, municiones y asesores por parte de la Unión Soviética. Por lo tanto, en América, ayudar a los republicanos con recaudaciones de fondos puede ser visto por el Federal Bureau of Investigation como una simpatía soviética, algo para censurar. No solo eso, Robert Oppenheimer también era miembro del consejo directivo de la American Civil Liberties Union, una asociación, una organización no gubernamental. Una asociación no gubernamental para promover las libertades civiles. Pero el Federal Bureau of Investigation en ese periodo sospecha que es una especie de cobertura, una fachada de los soviéticos en los Estados Unidos. El miedo rojo, el Red Scare, se manifiesta mucho antes de los años 50, llega ya a finales de los años 30. Sin embargo, Oppenheimer, debido a su rol crucial en el Proyecto Manhattan, sale ileso. Pasa indemne incluso a través de la amistad con Ocon Chevalier, un profesor de origen noruego y francés, profesor universitario de lengua francesa con claras simpatías soviéticas, acusado posteriormente de ser incluso un reclutador de posibles espías por parte de la Embajada de la Unión Soviética en Washington. Pero como se dijo, Oppenheimer logra pasar indemne esta fase. Trabaja incansablemente en el Proyecto Manhattan.
Un proyecto que ve su realización primero en la prueba Trinity del 16 de julio, 1945, y luego en las dos devastadoras explosiones de Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945. 145. Al prueba Trinity, Oppenheimer llega a una profunda crisis personal en cuerpo. Desde hace bastante tiempo ha descubierto el misticismo, lee antiguos textos hindúes en sánscrito y los traduce. Pronuncia dos frases después de esa prueba Trinity. Una que hemos dicho es: me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. La otra es quizás aún más inquietante, y se refiere a ese deslumbrante resplandor que cubre el polígono cuando el dispositivo es detonado en la torre de metal donde se había colocado. Si el brillo de 1000 soles irrumpiera de repente en el cielo, sería como el esplendor del poderoso. Siempre es el Bhagavad Gita, 11º canto, 12º verso. Oppenheimer, algún tiempo después en una entrevista, justificará esas palabras diciendo: sabíamos que después de esa prueba, el mundo ya no sería el mismo. Alguien en ese momento se puso a reír, alguien más entendió y comenzó a llorar. Pero la mayoría de las personas, frente al poder de esa prueba, simplemente permanecieron en silencio. Quise recordar, dijo Oppenheimer, el verso de las escrituras hindúes, la Gita. En ese pasaje, Vishnu está tratando de persuadir al príncipe Arjuna para que haga su deber, y para impresionarlo, asume su forma multiarmada y dice: ahora me he convertido en muerte, el destructor de todos los mundos. Supongo que todos lo pensamos un poco en ese búnker cuando vimos los resultados de la prueba, de una forma u otra. Cuando Oppenheimer pronuncia estas palabras, ya han pasado 20 años. 20 años desde esa prueba de Trinity. 20 años muy difíciles para él, porque su calvario con la élite militar, y también política estadounidense, comienza solo unas pocas semanas después. Oppenheimer asume la responsabilidad del lanzamiento sobre Hiroshima. Después de todo, él también se da cuenta de que los japoneses no tienen intención de rendirse, y hay que forzarlos de alguna manera. Pero Oppenheimer mismo se declara en contra del lanzamiento de una segunda bomba sobre Nagasaki, considerándolo innecesario. Los japoneses ya han visto qué tipo de arma ha caído en manos de los estadounidenses. Y no solo los japoneses, también el resto del mundo. ¿Por qué lanzar otro dispositivo? Además, siendo el segundo de 3 disponibles, no habría otros inmediatamente. ¿Por qué? No era necesario. El mismo Oppenheimer pide ser recibido en la Casa Blanca, y cuando habla con el presidente Truman, le revela la enorme vergüenza de haber participado en la realización de un proyecto tan monstruoso, para la realización de un arma, capaz de destruir ciudades enteras, y a gran escala de destruir el mundo entero. Truman reacciona molesto. Al final de la reunión, habla con su secretario de Estado Dean Acheson, y le dice que no quiere volver a ver esa fea cara. Realmente usa un término peor. En el estudio nunca más. A partir de entonces, para Robert Oppenheimer, comienza un verdadero infierno en la Tierra. Es excluido poco a poco de los consensos militares y políticos. Luego llega la temporada del macartismo. Todas esas acusaciones de proximidad con el Partido Comunista, que habían sido silenciadas por voluntad política para desarrollar el proyecto Manhattan, resurgen una tras otra y se utilizan de manera engañosa para aislar a Oppenheimer, incluso quitándole la posibilidad de poder enseñar realmente. El mismo Oppenheimer admite que en el fondo sabía de la fe comunista de algunos de sus amigos, algunas de sus asociaciones e incluso de algunos de sus estudiantes en la universidad. Pero son asuntos personales. Él nunca ha mostrado proximidad con la Unión Soviética. No es un espía como Klaus Fuchs o Pontecorvo. No, él simplemente se limitó a hacer su trabajo, aunque siente una extrema vergüenza por ello. Se desarrolla una fractura dentro de la comunidad científica. Otro investigador como Edward Teller llega a acusar a Oppenheimer de ser realmente amigo de los soviéticos. Y esas palabras tan pesadas desencadenan una reacción aterradora incluso en el mundo académico. El mismo Albert Einstein toma posición a favor de Oppenheimer. Afirma que esa caza de brujas es indigna para América, y él lo sabe bien. Einstein, que sí huyó de la Alemania nazi, y sabe bien lo que significa sufrir persecuciones por su propio ser y por sus propias ideas. Detrás de Einstein se forma un bloque muy compacto de profesores universitarios y grandes profesores que firman peticiones para que esta caza de brujas termine y Oppenheimer sea rehabilitado. La caza de brujas termina. Termina más que nada porque el macartismo encuentra su inglorioso pero merecido final cuando se descubre que son solo paranoias de unos pocos políticos y militares obsesionados con un peligro rojo, que es mucho,
pero mucho más reducido de lo que ellos pueden pensar. Oppenheimer debe esperar mucho porque no es fácil para él volver a la enseñanza. Se encuentra con las puertas cerradas, se encuentra con rectores avergonzados, incluso se encuentra en situaciones en las que se convierte al mismo tiempo en objeto del deseo de conocer, pero también señalado como indeseado. Debe esperar hasta los años 60, debe esperar la presidencia de Lyndon Johnson para obtener una verdadera rehabilitación. Casi 20 años, mucho tiempo. La viuda del presidente Kennedy revelará luego que su marido quería rehabilitar a Oppenheimer. Por otro lado, Kennedy, incluso antes de convertirse en presidente, como senador se había opuesto a uno de los mayores acusadores de Oppenheimer, pero ese perdón presidencial, o mejor dicho, esa rehabilitación, nunca llegó. Oppenheimer vivirá los últimos años de su vida consciente de haber cumplido con su deber, incluyendo haberse opuesto a los belicistas, advirtiendo sobre los riesgos de la creación de la bomba de hidrógeno. El verdadero dispositivo del fin del mundo, para citar esa otra hermosa película, que es el Doctor Strangelove. Sin embargo, Oppenheimer verá sus esfuerzos frustrados por la ambición, por la voluntad de las esferas militares, de tener un arma cada vez más poderosa, para poder ejercer una posición de fuerza y un pulso constante con el adversario. En el 65, Oppenheimer descubre que está enfermo. Tiene un cáncer terminal. Es debido a su único vicio, el tabaco. Siempre ha fumado mucho. Se esfuerza hasta el último día para dar a conocer la conciencia crítica, lo que en Italia Rita Levi Montalcini llama la ética del científico. Ese aspecto, mucho más que filosófico, pero ante todo moral, que debería imponer una disciplina a quien explora la ciencia, entendiendo que ciertos límites nunca deberían ser traspasados. Oppenheimer entra en coma y muere en 1967. Deja detrás de sí la herencia de la era nuclear, una era que, como hemos dicho, arrasa completamente la vida humana. Pero permítanme una reflexión al final. Es cierto, Robert Oppenheimer ha pagado, como él mismo dijo, el pecado que la casta de los científicos conoció al crear esa bomba. Pero Robert Oppenheimer también enseñó algo. Enseñó que la dignidad del científico, la dignidad de sus ideas, la dignidad de su moral, de su ética, es superior a cualquier interés. Quizás incluso el interés estratégico de una nación. Antes que nada, debe prevalecer ese sentido de humanidad, a lo que nunca debemos renunciar. Cada uno es pequeño. Esa es la verdadera lección de Robert Oppenheimer. Y eso es lo que todos deberíamos esforzarnos por hacer todos los días. Sabía que el mundo no sería el mismo. Pocas personas se relajaron. Pocas personas gritaron. La mayoría de las personas estaban en silencio. Recuerdo la línea de la escritura hindú, la Bhagavad Gita. Vishnu está tratando de persuadir al rey de que debería hacer su deber y para impresionarlo toma su forma multiarmada y dice: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de los mundos. Creo que todos hemos pensado de una manera u otra